Bendiciones, amados. Yo creo que toda esa experiencia que he tenido debería ser suficiente para yo saber que no puedo pararme aquí adelante a hablar. Realmente es un gran desafío ser padre, saber lo que implica todo esto. Y como dice este canto que cantamos al final, nuestra única oración es que los que vienen detrás nos hallen fieles. Que las huellas que les dejemos detrás sean suficientes para que ellos encuentren el camino. Esa canción me emociona mucho realmente. Así que estoy aquí, gracias al Señor, porque no dependo de mi propia fuerza para ser papá. Si así fuera, realmente fuera el primero que no pudiera hablar acerca de eso. Realmente nosotros todos necesitamos al Señor para ser padres. Hay algunas cosas, algunos pensamientos que he leído acerca del tema de la paternidad. Dice que el objetivo de la crianza de los hijos no es criar hijos perfectos, sino es guiar a nuestros hijos hacia el Dios perfecto. También que tu mayor contribución al reino de Dios puede ser no algo que hagas, sino alguien a quien tú críes. Y que el trabajo más importante que harás en tu vida puede ser que se encuentre dentro de las paredes de tu propia casa. Es más fácil decirlo, escucharlo y escribirlo en un Twitter o en un Instagram que vivirlo en el día a día. Hay una historia de un jovencito, un niño, que le dice a su mamá, para que nos vayamos identificando con el tema, ¿verdad? Le dice a su mamá: mamá, déjame ayudar a mi papá a arreglar el carro, que estaba nevando y entonces tenían que poner las cadenas a las ruedas. La mamá, como el niño es pequeño, tiene como 6 años, le dice a la mamá al niño: no, mi hijo, pero es que tú todavía no sabes, eso es para adultos. Dice: no te preocupes, mamá, ya yo me aprendí las malas palabras. O sea que con las malas palabras que el papá dice, arreglando las ruedas, él creía que era suficiente. Pero la realidad es que muchas veces el ejemplo que le damos a nuestros hijos no es siempre suficiente. Ahora, ninguno estamos exentos, porque por otro lado, leí acerca de un charlista que daba conferencias de padres, ¿ok? Después de esto es suficiente para yo bajarme y no seguir hablando, pero bueno. Él daba conferencias de padres y él escribió un libro que se llamaba Las 10 leyes irrefutables de la paternidad. Wow. Pero todavía él no era papá. Luego se casó y tuvo su primer hijo. Y resulta que le cambió el nombre a la conferencia y al libro, y ahora se llamaba 10 principios importantes para la paternidad. Hasta que tuvo su segundo hijo. Y cuenta la historia que le cambió el nombre al libro y ahora se llamaba 10 sugerencias que quizás te funcionen para la paternidad. Y resulta que tuvo su tercer hijo y se dedicó a otros asuntos, bienes raíces, ese tipo de cosas. Así que yo voy a dejar aquí mismo la conferencia y nos vemos. No, yo nada más tengo uno, o sea que todavía puedo dar alguna sugerencia de la paternidad. Yo como padre cristiano de un hijo adolescente, yo puedo reflexionar sobre la necesidad que yo tengo de crecer en el discipulado familiar. Como dijo Jeremías al principio, Dios nos llama a ser discipuladores de nuestros hijos, no simplemente cuidadores de nuestros hijos. Y yo reconozco que es una responsabilidad muy grande que yo tengo. Eso va más allá de solamente enseñarle algunos principios e historias bíblicas. Va más allá de inscribirlos en una escuela cristiana. Va más allá de tenerlo en el grupo de jóvenes de la iglesia. Es una etapa crucial, la adolescencia, la preadolescencia, la infancia. Todas son etapas cruciales, cada una en su momento. Y yo reconozco mi necesidad profunda de la sabiduría de Dios. La reconozco, la necesito todos los días. Mucho. Y esto se convierte en mi vida en un anhelo constante, una oración constante cada día. Señor, dame la sabiduría hoy para lidiar con los asuntos de la paternidad de una manera fiel que te agrade. Y yo creo, me parece,
que esta es la misma historia de todo lo que estamos aquí. Todos necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso estamos sentados en este lugar. Todos hemos experimentado esto de una manera u otra y trataremos por medio de estas 3 sesiones crecer un poco más en el llamado que Dios nos ha hecho para discipular a nuestras familias, para ser padres y madres discipuladores de nuestras familias. Pero la pregunta más importante es, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué enseña la Biblia acerca de este tema? Y vamos a comenzar y a centrarnos en un texto importante, central en este tema, que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Si me acompañan a leerlo, creo que estará en las pantallas. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versos del 4 al 7. ¿Por qué no oramos y pedimos al Señor que nos guíe en esta mañana, en esta noche, en su palabra? Señor, todos los que estamos aquí somos padres, que tú nos has hecho padres, tú nos hiciste ser padres, Señor. Y estamos juntos en esto, Señor, con una gran necesidad de tu sabiduría, oh Dios. En nosotros no hay fuerzas, no sabemos qué hacer, y a ti alzamos nuestros ojos, Señor, y te decimos: ayúdanos a ver este texto, que nos ayude a mirar, oh Dios, tu llamado para nuestras vidas de una manera más clara y responsable, Señor. Oh Dios, quita todo obstáculo, toda distracción, que podamos escuchar este mensaje de parte tuya, todos juntos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Este texto es un texto central para el pueblo de Israel, incluso al día de hoy. El contexto de lo que se está pasando aquí es que Dios ya había sacado a Israel de Egipto, y toda esa generación que salió de Egipto se había rebelado contra Dios. Y todos ellos también perecieron en el desierto. Ya habían muerto. Y entonces ahora se levanta una nueva generación que ahora necesita recibir el consejo de Dios para vivir. Ahora los que eran hijos, ahora son padres. Y esta nueva generación de padres no sabe qué hacer. Y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es la realidad. Deben estar totalmente comprometidos de todo corazón con el Señor. Son la nación de Dios, son el país de Dios, son el pueblo de Dios. Deben enseñar estas cosas, no solamente recibirlas, sino ahora enseñárselas diligentemente a la próxima generación. Pasar la antorcha, enseñarla. Después de pasar 40 años deambulando por el desierto, ahora esta nueva generación está lista para entrar en la tierra prometida. Casi lista. Necesitan todavía escuchar de nuevo la explicación del plan de Dios para ellos, del propósito de Dios para ellos. Necesitan escucharlo. Y Moisés los reúne y les da esta entrega final. Les da este sermón final, este mensaje final que se encuentra en el libro de Deuteronomio. En el libro, él vuelve y relata la rebelión de Israel, pero también enfoca y resalta la gracia de Dios para con su pueblo, hasta el punto en que estaban ellos. Y en el momento climático del sermón, él llama a esa nueva generación a ser fieles al pacto que habían hecho con Dios y enseñárselo a sus hijos. Y en realidad, si queremos entender este texto, él está diciendo al pueblo, en otras palabras, ustedes deben estar totalmente comprometidos. Primero, de todo corazón con el Señor, y entonces enseñar esto a la próxima generación, a sus hijos. Él les dice: atiende, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. De hecho, estas palabras que te estoy transmitiendo hoy se deben arraigar profundamente en tu corazón. Tú tienes la responsabilidad. Moisés, el Señor está diciendo a Israel, tú tienes la responsabilidad de compartirla con tus hijos, discutirla en el hogar, reflexionar de ellas mientras caminas por la vida, hablar de ellas cuando te retires a descansar y cuando te levantes cada mañana. Deuteronomio 6 nos destaca la importancia primero de amar a Dios de todo corazón, un amor que debe ser profundo y real. Esa es la primera cosa. Las palabras de Dios deben entrar en el corazón del pueblo. No puede ser, en otras palabras, yo no quiero que ustedes ahora cambien a una religión nueva, sino una relación nueva en el interior de su corazón. Es un llamado solamente también a transmitir ese sentir a sus hijos. Sus hijos no podían ahora aprender simplemente rituales externos, sino una relación interna con Dios. Era muy fácil llevar a los hijos al templo, mira, mata un corderito, pides perdón y se acabó. Pero Dios está diciendo a través de eso no es lo que yo quiero, no es lo principal. Lo que debes enseñarles es a amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este pasaje es clave y es conocido como el Shema Israel. Es una joya en el corazón del Antiguo Testamento. Y está dirigido a los padres del pueblo de Dios. Fíjense cuán importante, escúchenme bien esto, cuán importante es la familia y los padres en el plan de Dios. Que primero, Dios hay 613 mandamientos, si no me equivoco, en la Torá. Pero de esos 613, hay 10 que son el centro del pacto. Y en esos 10, Dios tomó la decisión de incluir uno directamente relacionado con los papás. ¿Qué te dice eso? Ese mandamiento pudo estar en uno de los otros, pero Dios quiso que estuviera en los 10 mandamientos. Así de importante es la paternidad en el corazón de Dios. Ahora, ¿qué dice el texto? Bueno, el Shema Israel, oye Israel, es lo que significa Shema, pero oír para los judíos no es lo mismo que para nosotros. Va más allá de un ejercicio externo, de un audio que uno oye. Es un compromiso interior con Dios, una perspectiva diferente de las cosas. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Eso es lo que está diciendo. El espíritu de la Torá no es cumplir ritos externos. El espíritu es una relación con Dios. Esa es la esencia de la ley, escuchar de verdad, involucrarse en lo que está ahí de corazón y obedecer a profundidad. Es una porción selecta para nuestras vidas. Este texto debe estar guardada también en nuestros corazones. Los judíos lo decían de manera cotidiana, 2 veces al día. El Shema Israel era algo importante, repetido continuamente para el pueblo de Dios. Primero porque declaraban la unicidad de Dios, pero también por la responsabilidad que tenían de amar a Dios y transmitir ese amor a sus hijos. Ellos dicen, el Shema no solo se pronuncia, sino que también se vive y debe permear toda nuestra vida práctica, toda nuestra vida diaria, su presencia. Fíjense cómo ellos dicen, dichosos nosotros que cada mañana y cada tarde decimos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es una dicha, es un gozo, es un viaje espiritual que transforma, escuche bien, transforma la obediencia externa en un compromiso interior. Este texto hace un cambio completo y anuncia el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque quita el foco de la religión externa y lo lleva completamente a lo interno. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ya está anunciado ahí. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán con rituales, sino en espíritu y en verdad. ¿Y no es eso lo que está diciendo el Shema Israel? ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a ir palabra por palabra. Primero, Shema, ¿qué significa? Escuchar y hacer en una sola palabra.
Esta palabra no solamente oye, aunque en español dice oye Israel o escucha, no nos podemos quedar con que es un oír el sonido de las palabras, sino implica la obediencia a esas palabras. Eso es como cuando uno le dice a su hijo, vete a bañar, él oyó las palabras. Pero ¿cómo le preguntamos? Es que tú no me escuchaste, porque tú no viste que él se fue a bañar. Y para ti, si no se fue a bañar, quiere decir como que no escuchó. Así mismo significa el Shema Israel. Escucha Israel, pero no oye lo que yo estoy diciendo, sino llévalo a cabo, vívelo. Esa es la esencia. ¿Y qué es lo primero que él le dice? Mire, aquí se revela la naturaleza de Dios. Es decir, mira quién es Dios. Y menciona 3 nombres de Dios. Menciona Yahweh, Adonai y Elohim. Es decir, primero habla de la aceidad de Dios. Es decir, Dios es Él mismo. Yo soy el que soy. Él existe por sí mismo. Es un Dios que está en otra categoría. Es otro. Pero además, no solamente es otro, sino que además es Señor, Rey y dueño de nosotros. Adonai. Y finalmente, Elohim, es decir, una supremacía por sobre todos los seres del universo. Esto amplía la comprensión de quién es nuestro Dios. Es decir, escucha a quién es que tú vas a servir, a quién es que tú vas a amar, al Dios supremo sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es la identidad de Dios? Dice, es uno. No hay otro Dios. Él es uno. Tu Dios es uno. En otras palabras, Israel, nada ni nadie puede estar en el lugar de Dios. Eso lo sabemos de teoría, pero ¿cuántas veces podemos reflexionar al interior de nuestros hogares y ver cosas y personas que muchas veces compiten con esa unicidad de Dios en nuestras vidas? ¿Y qué le dice? Le dice, amarás. ¿Y qué significa la palabra amar? ¿Cómo está la palabra amar conectada en la Biblia? Dar afecto. Se entiende como ese acto, una expresión externa del amor. Y mientras discipulamos a nuestros hijos, este principio se convierte en un amor activo hacia Dios. No un amor de redes sociales. ¿Cuántas veces ven a Papito Dios en las redes sociales? La gente proclama que Dios y al final sus vidas andan completamente por otro lado. Este es un amor activo, real, comprometido con Dios, con testimonios tangibles de nuestro amor hacia nuestro Creador. ¿Por qué? Bueno, ahora le dice cómo debe ser ese amor. Dice, con todo el corazón. ¿Cuántos corazoncitos? ¿Cuántos dibujaron corazoncitos los 14 de febrero? No ahora, yo imagino que ahora no, pero en nuestra adolescencia los cuadernitos de algunos están llenos de corazoncitos, pero ese corazoncito simboliza algo, es el centro de nuestras actividades emocionales, el centro de nuestros afectos. ¿Dónde están inclinados nuestros afectos? ¿Qué nos emociona a nosotros? Padre, madre que estás aquí, ¿qué ven tus hijos que te emociona a ti? Hay un salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El salmista estaba emocionado por adorar a Dios, porque ama a Dios. Pero a veces parecería que para algunos ese salmo dice, yo me enojé con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Y los hijos ven eso. Pero si decimos, por ejemplo, el sábado a las 5 de la mañana nos vamos en un tour para Cayo Arena, estamos todos tempranito ahí. ¿Dónde están nuestros afectos? Ese es el ejemplo que debemos dejar a nuestros hijos. ¿Hacia dónde está inclinado? O por ejemplo, con toda tu alma, que quiere decir con toda la totalidad de tu ser. No solamente una gaveta en el gavetero de tu vida, sino que Él es el gavetero completo donde todas las otras gavetas se insertan. Todo lo que respira, toda tu vida, todo lo que tú vives, tu aliento, tu suspiro es el Señor. Todo lo que se mueve en tu casa es alrededor de la persona de Cristo, de Dios, del amor a Dios, de la devoción a Dios. No de la religiosidad necesariamente, sino del Señor. Y le dice, y con todas tus fuerzas.
Es decir, con toda la plenitud de lo que eres. Sin dejar al Señor solo la parte más pequeña. Amar a Dios con todas las fuerzas es hacerlo a plena capacidad. Con una conexión íntima, abundantemente, que rebosa hacia Dios. Debemos comprometernos con un discipulado familiar en el cual mostremos un amor de todo corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Y entonces dice, y esto es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos. El Señor no le está dando un manual de discipulado a los padres de Israel. El Señor le está mostrando un estilo de vida para que se lo enseñe a sus hijos. Mire, hoy llegué a casa de mi amigo Melvin y no lo vi a él, pero vi a su hijo de 13 años, que va para 14. Y yo me reía tanto de ver a su hijo, los ademanes que hace, la manera que habla. Yo dije, pero nos conocimos casi prácticamente a esa misma edad y yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque un hijo va a imitar hasta la forma de hablar de su papá. Pero también las cosas negativas, pero también su devoción a Dios, eventualmente. Esto lo enseñarán a tus hijos. ¿Y qué debes hacer? ¿Cómo se enseñan? Primero, dice, estarán en tu corazón. La primera premisa que menciona el texto es que es la fundamental, es la necesidad de que la palabra de Dios esté arraigada en el corazón. Padres, podemos aquí hacer una charla dinamiquísima que nos reímos todos. Yo diga las 10 leyes increíbles de la paternidad, pero en el fondo es una vida devota a Dios la que va a marcar la pauta de nuestros hijos. Nos podemos equivocar 1,000,000 de veces en las reglas, en los detalles, pero si amamos a Dios, nuestros hijos lo dejarán pasar y lo que verán va a ser el tesoro que vieron en nosotros, como este himno que cantamos. Es un arraigo profundo en el corazón. Antes de que la palabra fluya de nuestros labios a los oídos de nuestros hijos, deben primero impregnar y llenar nuestros propios corazones en todo lo que hagamos. Y eso debe llevarnos a una autenticidad. Miren esta palabra, ser auténticos. Miren, esta generación, yo he trabajado con muchas generaciones de jóvenes, pero si yo tengo que describir esta generación, ellos valoran la autenticidad. Ellos quieren saber que es verdad que lo que uno está viviendo. No que seamos perfectos, ellos quieren saber que somos auténticos, que si nos equivocamos pedimos perdón, que les contamos que también tenemos luchas, pero que amamos a Dios de verdad, pero que lo vean cuando nos levantamos a orar, cuando hablamos la palabra en los problemas, cuando confiamos en Dios. Que no solo sea una teoría que enseñamos, sino una expresión palpable para ellos de la verdad que se profesa. Oí la historia de un niño que la profesora llama a los padres a una reunión urgente. ¿Ok? Urgente. Los papás se asustaron porque imagínense, usted lo llaman, necesitamos reunión con usted. El niño tenía quizá 8 años. Y entonces al reunirse, la profesora con los ojos grandes, porque esos padres eran líderes de su iglesia. Entonces, la profesora le dice, mire, yo pregunté en el curso quién era cristiano. Y todos levantaron la cabeza, menos el hijo de ustedes. Y ella estaba escandalizada. Ella pensaba que eso iba a ser como un quebrantamiento para esos papás. Pero los papás le dijeron, pero claro que él no es cristiano. Le hemos enseñado que por ser hijo de nosotros no es cristiano. Dice ella, sí. Él dijo, mis papás sí son cristianos, pero yo no. Perfecto. Gracias, profesora. Esos papás habían hecho un trabajo en sus hijos para que él viera que realmente él también necesitaba un salvador. Pero el hijo había visto la autenticidad en la vida de sus padres como creyentes. Y eso es lo que queremos. Para que un día él pueda decir, yo quiero ser como mis padres. Porque todavía no lo soy. Pero ¿cómo además hacemos eso? No solamente con nuestras vidas, sino también con nuestras palabras. Porque el texto después dice, después que ya tu vida es auténtica, después que tú vives esto, esa pasión por Dios, ese amor por Dios, esa devoción por Dios, entonces tú puedes hablar las palabras.
Las enseñarás, dice el texto, diligentemente. Qué increíble cuando la Biblia le pone apellidos a los mandamientos, ¿verdad? Porque no solamente dice, las enseñarás a tus hijos. El texto implica que deben ser enseñadas diligentemente. El mandato es este, no es una tarea ligera y superficial, requiere un cuidado delicado, esmerado. Y a medida que asumimos este llamado, nos sumergimos en una tarea que es muy, muy desafiante. Incluso muchos padres huyen de ella, se esconden en las ocupaciones, ¿verdad? Bueno, yo tengo mucho trabajo, o yo le dejo eso al pastor de jóvenes, cuando le traen a un muchacho por aquí, ven, arréglemelo, ¡fuap! Y salen por ahí. No, Dios llama a los padres. ¿Y qué implica esto? Dice, primero, una diligencia cuidadosa en qué estamos enseñando. Es más allá de una acción superficial, es transmitir la verdad de la fe. Pero para transmitirla, yo tengo primero que tenerla, aprenderla, conocer la palabra. Requiere una atención minuciosa a los detalles. Como dijo alguien, ¿por qué? Porque el diablo está en los detalles. En los pequeños detalles que dejamos pasar. Ahí enseñar la palabra de Dios diligentemente. Pero para eso debemos depender de la sabiduría de Dios. Yo le puedo decir, yo he tenido momentos en que me he tenido que sentar con mi hijo a hablar un tema en un momento determinado, y lo que viene a mi mente es, Señor, ayúdame, porque yo no sé ni qué voy a hacer. Ayúdame, Señor, dame la sabiduría. Esta no es una labor que Dios nos dejó solo para que nosotros nos embrujemos con los hijos. No, Él nos ha dado su Espíritu Santo y nos dice, si tú necesitas sabiduría, pídela a Dios, que Él te la va a dar abundantemente, en dependencia de Dios. Señor, dame sabiduría. La tarea del discipulado familiar va más allá de la capacidad humana, querido papá y mamá que estás aquí. La dependencia en la sabiduría de Dios se convierte en el pilar, en la columna que sostiene el discipulado familiar. Debemos orar, debemos buscar a Dios, pedirle las cosas a Dios. Ponga en su lista de oración fijo su esposa, su esposo, sus hijos. Señor, mira a mi hijo, que te conozca, que sea un discípulo. Ayúdame, Señor. Ahí encontraremos fuerza, sabiduría, momentos estelares de discipulado, como yo les llamo, momentos estelares, inolvidables de discipulado. Y dice, y las hablarás en todo momento. Es otra cosa que me encanta de este texto. Fíjese cómo él menciona los detalles de qué significa en todo momento, por si acaso nosotros no lo entendemos. Debe haber intencionalidad. Intencionalidad. Las conversaciones familiares deben ser espontáneas, pero siempre detrás de esa espontaneidad debe estar la conciencia de una intencionalidad en la meta que yo quiero lograr con mis hijos. Miren, imaginen qué pasaría si usted tiene su celular, su iPhone nuevo, ¿verdad? Y entonces van para la playa y usted está con su iPhone mirando las redes sociales, muy bien, y de repente lo pone a un lado, se lo pone aquí en el bolsillo, se recuesta un poco y cuando se despierta su hijo le dice, ven, vamos a bañarnos, y usted se para, se mete al agua y después que está en el agua bañando siente como una corrientica que le da, y cuando mira para allá lo ve cayendo así. Ese momento es estelar, porque su hijo le va a mirar cómo usted reacciona a la pérdida de algo material. ¿Y cómo usted le va a decir, mi hijo, no te preocupes, eso es algo material? Pero si usted responde porque se murió la abuela y que se acabó el viaje, entonces ¿cómo él va a valorar las cosas si usted no valora a Dios más en lo práctico? Amén. Las hablarás en todo momento, en la playa, en el camino, en el carro, en el tapón, cuando estás durmiendo, cuando ves una serie de televisión, cuando ves todo. Una dirección constante hacia Dios. Cuando se enoja, todos nos enojamos, ¿verdad?
Levante la mano el que no se enoja con sus hijos. El que no se enoja. Todos nos enojamos un día. Aún en la manera en que nos enojamos, podemos dar ejemplo al pedir perdón, al reconocer, al ser auténtico. Deuteronomio 6 no solamente es un llamado para que amemos a Dios como el único Dios verdadero, sino es una guía práctica para la vida diaria como padres. Como discipulados familiares, estos versículos nos dan principios sólidos para guiar a nuestras familias. Es un llamado a la acción, a la formación espiritual e integral de nuestros hijos. Y nos enfocamos en estas cosas, seremos fieles a Dios. Y el fruto se lo dejamos a Él, en su tiempo. Amén. Ahora, todo esto apunta a la persona de Cristo. Porque el mismo Cristo, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, le da otra dimensión a esto. Fíjense lo que dice. Dice, vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mandato de Deuteronomio, el Shema Israel, es un precursor de la Gran Comisión. Lo que Dios mandó hacer a sus hijos, ahora lo manda hacer a todas las naciones, pero no excluye a sus hijos, no se salen, siguen ahí. Así que al considerar la Gran Comisión, también debemos considerar a nuestros hijos en el mandato de hacer discípulos de todas las naciones. Un discipulado más local y familiar. Es cierto que la Gran Comisión se extiende a otras fronteras, pero también abarca lo cotidiano de nuestros hogares el día a día. Amar a Dios implica hacer discípulos, también en nuestras familias. Así que vamos a considerar este llamado a ser discípulos. ¿Cómo dice? Dice, vayan. Es decir, hay una acción. Es hacer discípulos en el hogar. No solo predicar. Fíjense que en la versión, en el llamado de Mateo dice, vayan y prediquen el evangelio. Pero Mateo dice, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos es más que solamente cumplir con decir algo. Es involucrarse en la vida de la otra persona, en el día a día. Vayan. Hay que levantarse del sillón. Hay que soltar un momentico las redes y el celular y dedicar tiempo al trabajo, a sembrar donde debe haber para poder después cosechar los frutos. ¿Y qué debemos hacer? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, evangelizándolos, llevándolos al conocimiento y a una relación personal con Dios. El bautismo simboliza la acción externa de lo que ha ocurrido en el interior. Nosotros no estamos criando hijos para que les vaya bien en esta vida. Estamos criando hijos para que les vaya bien en la eternidad. Por eso el objetivo del discipulado no es que les vaya bien en los trabajos, aunque les pueda ir bien si lo discipulamos bien, sino que cuando lleguen al trono de Dios podamos escuchar la voz del Padre diciéndole a ellos, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero nosotros somos llamados a prepararlos para ese día, mientras están en nuestra casa. Y además dice, ¿cómo lo hacemos? Enseñándoles a guardar. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre Deuteronomio y Mateo en esta parte. Porque Deuteronomio dice, enséñenle estas cosas donde quiera que vayan. Y yo le confieso que por muchos años leí este mandato igual. Enséñenle todo lo que les he mandado. Pero ahí no dice, enséñenle todo lo que les he mandado, ¿verdad que no? Falta una palabra. ¿Cuál falta? A guardar. Guardar es sinónimo de obedecer. Nuestro trabajo como discipuladores de nuestras familias no termina cuando enseñamos cosas, sino cuando esas cosas son obedecidas. Debemos enseñar a obedecer las cosas que Dios ha mandado, no simplemente enseñar esas cosas. Y por último,
hay una promesa diferente aquí también. Hay un aliento y una esperanza. Y dice, yo estaré con ustedes todos los días. Ahí está el Señor todos los días, cuando estamos tratando de que se bañen. ¿Verdad que sí? Esa es una experiencia universal. Cuando estamos tratando de que se coman el brócoli, cuando estamos tratando de que suban la tarea al Drive o ¿cómo es? Al Classroom. Cuando estamos tratando de que se levanten temprano para ir a la iglesia, Dios está con nosotros ahí, ayudándonos. Yo estaré con, no estamos solos, aunque no veamos mucho en el momento, Dios nos ha prometido, yo estoy allí con ustedes, ayudándolos en ese proceso, en esa tarea del discipulado. Aplicar los elementos de la Gran Comisión nos va a dar un enfoque diferente de la paternidad. Y la palabra entera nos habla de esto. Yo quiero mostrar algunos textos de la Biblia que nos alumbran más sobre esto. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Segunda de Timoteo 3:15 le dice a Timoteo Pablo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo las supo? Porque su abuela y su mamá se lo enseñaron, ¿se acuerdan? Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Proverbios 1 del 8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción. Hay una instrucción, se presupone que hay una instrucción de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracias para tu cabeza y collares para tu cuello. El Salmo 78, versículo 4 dice, no lo ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Es una decisión de esta generación, del que escribió este salmo. No lo ocultaremos, se la proclamaremos, se la contaremos. Las maravillas, el poder, las alabanzas de Dios. Salmo 127, versos 3 y 5 dice, un don del Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Hay un mandato, hay un llamado. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y yo te pregunto, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Ustedes deben estar totalmente comprometidos de todo corazón con el Señor y enseñar esto diligentemente a sus hijos, porque lo que hagamos los va a impactar, aunque no lo queramos. Hay una historia de uno de los presidentes de Estados Unidos que llevaba un diario, John Quincy Adams, y en este diario un día escribió: hoy fui a pescar con mi hijo, un día perdido. Su hijo, Brooke Adams,
también llevaba un diario que aún existe. Y ese mismo día, Brooke Adams escribió en su diario: fui a pescar con mi padre, el día más maravilloso de mi vida. El padre pensó que estaba perdiendo el tiempo mientras pescaba con su hijo, pero su hijo lo vio como una inversión de tiempo incalculable. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nuestras vidas? Algunas cosas. En primer lugar, debemos dedicar tiempo de calidad a la enseñanza de las Sagradas Escrituras a nuestros hijos. Deben conocer las Escrituras, no pueden ser extrañas para ellos, deben saberla. En segundo lugar, invertir tiempo para orar, en privado por nuestros hijos y con ellos también. Número 3, modelar la fe en la vida cotidiana. Vivir de acuerdo a los principios bíblicos, no una doble moral. Hay una niña que el papá estaba orando por los alimentos en la comida, y entonces la niña ora con su papá. Y la niña le pregunta a su papá: papá, ¿Dios nos oye cuando estamos orando? Y su papá se emocionó y dijo: wow, es un momento estelar para el discipulado de mi hija. Y le dice: claro, mi hija, que Dios nos oye siempre que oramos. Y la niña dijo: ay, qué bueno. Una niña pequeña dice: y papá, ¿y Dios también nos oye cuando no estamos orando? Dice: sí, mi hija, también Dios nos oye cuando no estamos orando. Y se queda la niña pensando: ¿y a cuál de los dos le hace caso? ¿Cómo estamos viviendo realmente nuestra vida cotidiana? Debemos también tener, escuche, una implicación de todo esto es: debemos tener conversaciones intencionales con temas particulares de nuestros hijos. Sentarnos a hablar de esos temas. Ser intencionales, dirigir la conversación hacia temas espirituales. Compartir la fe, las experiencias del día y conectarlos con la palabra de Dios. Debe haber participación activa en la congregación. La fe de Dios, la fe cristiana, fue diseñada para experimentarse en comunidad, no en solitario. Número 6, también debemos implementar celebración de tradiciones familiares que ayudan a recordar los principios. Si usted decide celebrar la Navidad, que sea una oportunidad no para celebrar el consumismo, sino el nacimiento de Cristo verdaderamente. Si va a celebrar Semana Santa, que no sea solo para salir de vacaciones, sino para recordar la muerte de Cristo. Si va a celebrar el cumpleaños o si va a celebrar el Día de las Madres, que sean ocasiones y oportunidades para celebrar la gracia y el amor de Dios. Número 7, debemos tener discusiones, y esta es la palabra clave, abiertas acerca de temas éticos, teológicos y morales. En una investigación que se hizo recientemente en los Estados Unidos se determinó, entre muchas causas, de por qué los niños cuando se salen del colegio dejan de ir a la iglesia. La diferencia que había entre aquellos que seguían en la iglesia después del colegio y aquellos que se iban, daba esta cosa en común, y es que los que se iban de la iglesia, cuando preguntaban cosas importantes en su iglesia y a sus padres, evadían la pregunta, no la enfrentaban sus padres. O decían: no pregunte eso, simplemente créelo así y ya. Pero aquellos niños que cuando hacían preguntas difíciles sus padres buscaban la respuesta, lo llevaban a encontrar la respuesta, después se mantuvieron más firmes en su fe. Debemos enfrentar la pregunta difícil. Yo tuve que durar 3 horas con mi hijo con 10 años para lograr que él entendiera que el aborto estaba mal. 3 horas, a 3 caídas ahí. Bien, y ahora él es el mayor provida de ahí en todos los lados, pero toma tiempo, esfuerzo, intencionalidad. Número 8, debemos participar intencionalmente en conferencias, estudios bíblicos con ellos, especiales, campamentos, etc. Y número 9, debemos ejercer
disciplina, con amor y con enseñanza. La implementación de estas prácticas en la vida cotidiana va a contribuir a sembrar la semilla del Señor, a discipular sus corazones. Va a florecer un entendimiento correcto de la fe cristiana. No va a garantizar el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es un regalo de Dios, pero vamos a poder decir delante de Dios: Señor, fui fiel a tu mandato. En la familia. Pero hay una cosa final que quiero compartir en cuanto a Deuteronomio y lo que Dios mandó a los israelitas, y es la importancia en el discipulado familiar de tener en perspectiva lo que yo llamo, o lo que algunos llaman, monumentos conmemorativos. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué son monumentos conmemorativos? ¿Por qué existe un monumento aquí en Santiago? En conmemoración de una fecha importante donde ocurrió algo importante para todo el mundo, y que cada vez que vamos ahí se supone que debemos de recordarlo con gozo. Pues en cada familia pueden haber monumentos conmemorativos de la gracia de Dios en la vida de los miembros de la familia. Por ejemplo, estos eventos pueden ser la primera vez que el niño oró y recordarlo en una foto. Mira, tú oraste por primera vez. La vez que el niño se memorizó por primera vez un versículo bíblico y tenerlo grabado y que él lo pueda recordar. Cuando hace profesión de fe por primera vez, cuando se bautiza, si ocurre una tragedia que Dios fue fiel y lo ayudó. Todas estas cosas deben de recordarse, porque los israelitas las contaban también. Pero un ejemplo notable en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de estos monumentos conmemorativos se encuentra en Éxodo, capítulo 12, versos 26 y 27, donde dice: y cuando tus hijos pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Fíjense qué interesante. Cuando ellos pregunten, van a preguntar. Si tenemos estas cosas, ellos van a preguntar. Ustedes le dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. La celebración de la Pascua era un evento crucial en la vida de la familia de los israelitas. Y marcó un momento antes y después. La pregunta es: ¿dónde están esos momentos, esos monumentos en nuestras familias? Esto nos ayuda a profundizar nuestra relación con Dios. Ayuda a la familia a ver el testimonio de la fidelidad de Dios palpablemente. Fortalece los lazos de identidad cristiana, familiar en el hogar. Enseña una fe práctica. Desarrolla su identidad como cristianos, si han profesado fe. Debemos comprometernos con estas cosas. Ahora yo les pregunto: ¿cuáles son los fundamentos espirituales que ustedes están estableciendo en la vida de sus hijos? ¿Cómo tú te puedes asegurar de que la fe en tu hogar está arraigada en una comprensión de la Escritura y no en una espiritualidad superficial? ¿Cuáles son las áreas de las vidas de tus hijos en las cuales ellos están viendo autenticidad en ti? ¿Tú has hecho un plan deliberado e intencional para un discipulado familiar, enseñando, en oración, en participación, en la iglesia? No tiene que ser igual para todos. Cada realidad es diferente. Pero hay un plan que tú sabes que se está llevando a cabo. Como dijo alguien, el diablo tiene un plan para tus hijos y tú tienes uno. ¿Qué monumentos conmemorativos específicos han celebrado como familia para marcar el crecimiento espiritual de sus hijos? ¿Qué pasos tú estás dando para conectar esa nueva generación con la fe de tu generación y de la anterior? Qué interesante que Pablo menciona a la abuela y la mamá de Timoteo.
es una fe que ellos ven intergeneracional. ¿Cuál es el papel que está teniendo la oración en tu discipulado familiar? ¿Cómo puedes cultivar una dependencia más profunda de la sabiduría y la guía de Dios en tu vida? Ahora yo pregunto, quizá haya alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Quizá vino invitado a participar en esta conferencia y está oyendo que ahora tiene que discipular a sus hijos, pero ni siquiera él mismo es un discípulo. Bueno, pues Dios te está invitando en esta hora. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él ha prometido darte vida, hacer de ti un verdadero discípulo y hacer de ti un verdadero discipulador de tus hijos. Debemos estar totalmente comprometidos de todo corazón con el Señor y enseñarlo diligentemente a nuestros hijos. El mandato de Deuteronomio, que se conoce como el Shema Israel, establece la base para el discipulado familiar, porque enfatiza el amor a Dios completo, que está arraigado en el corazón. Y este principio lo conectamos con la gran comisión: hagan discípulos de sus familias, que sus hijos sean sus primeros proyectos de discipulado, en oración, en fe, con conversaciones intencionales, dedicándolo al discipulado familiar. Y la celebración de momentos espirituales, como la Pascua, como la Navidad, como la Semana Santa, como cada una de esas cosas que hemos mencionado, son oportunidades. No lo vea como una celebración mundana, véalo simplemente como una oportunidad para recordar los principios y las verdades de la palabra de Dios. Vamos a examinar nuestras vidas esta noche. Cómo los fundamentos de nuestros hogares se están poniendo en la vida de nuestros hijos. Debemos asegurarnos que nuestra fe está arraigada en una comprensión de la palabra de Dios y no en nuestra propia inteligencia. Debemos hacer un plan deliberado de discipulado familiar, ajustándolo a las realidades de nuestra casa, de nuestro trabajo, ajustándolo, pero ejecutable y real, que podamos hacer. Y que podamos ver nuestros hogares como un jardín de cultivo, sembrando la palabra de Dios y esperando dar fruto. Ted Tripp, que escribió uno de los libros que están ahí en la librería, dijo lo siguiente, y con esto termino: Dios le ha llamado a usted a una tarea más profunda que solo ser un cuidador de niños. Usted pastorea a su hijo como un representante de Dios en la tierra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es la que nos da luz en todas las áreas de nuestra vida. Tu palabra, tu ley es perfecta, que convierte el alma, Señor. Oh Dios, y hoy nos has confrontado con tu palabra. Necesitamos tu sabiduría, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu guianza, Señor. Dios, que podamos escuchar estas palabras en lo profundo del corazón, que dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y enséñale estas cosas a tus hijos. Discipúlalos. Enséñales a guardar las cosas que he mandado, y recibimos tu promesa, Señor, de que tú estarás con nosotros en todo esto, Dios. Oh Padre, ayúdanos, porque nosotros no hay fuerza, Señor. No sabemos qué hacer y a ti alzamos nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios le bendiga.